que les ayude con estos temas de neurología que son bastante importantes. Tengo entendido que están en un curso de verano, ¿no? Entonces tenemos que acelerar un poco algunos temas. Ya, bueno, vamos a estar en esto con un colega más, pero el doctor Aguilar, que es de neurocirugía. Yo soy de neurología clínica. Más adelante van a ver que hay diferencias en estas dos especialidades y justamente es en ese sentido que hemos dividido los temas con el doctor Aguilar. Ya, vamos a empezar entonces. Me avisan, por favor, si se puede ver mi presentación. A ver, ¿listo? ¿Se alcanza a ver? Sí, doctor. Ya, muy bien. Eh, Tengo entendido que no tenemos un tiempo establecido, o sea, ya sea 1 hora o 2 horas. Eh, por el horario, yo sé que también ustedes deben estar cansados, la fatiga mental a esta hora es mucho más evidente en todos, entonces vamos a tratar de hacerlo, uno, lo más ameno y didáctico posible. Dos, vamos a tomarnos un tiempo para tomarnos un descanso de por lo menos unos 15 minutos, porque toda la información que quiero darles es bien, bien difícil y bien complicado también que la puedan comprender. Mantener los niveles de atención en tanto tiempo es re complejo. ¿Ya? Entonces, si en algún momento tienen alguna duda, cualquier cosa, lo que sea, o si no se ve la presentación, si tal vez no se escucha, no se ha entendido algo, pueden cortarme y preguntarme, ¿ya? No tengan miedo, es mejor preguntar y que se queden libres de dudas en su momento. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a empezar con el primer tema dentro de la neurología. Una de las cosas importantes dentro de la neurología es que la semiología neurológica tiene un carácter más que todo localizador. ¿A qué nos referimos con esto? En neurología lo que hacemos primero es revisar a un paciente. Primero preguntamos, le preguntamos al paciente qué es lo que le duele o qué molestias son las que ha sentido primero, en qué momento. Somos bastante acuciosos e incisivos con las preguntas. Posteriormente pasamos a revisarlos en orden, de manera sistemática, siguiendo los pasos, y después pasamos a los exámenes complementarios. La primera parte, tanto la semiología como la revisión de un paciente, está destinada justamente a saber qué parte del sistema nervioso, ya sea central, periférico o autonómico, está lesionada. ¿Esto con qué objetivo? Tenemos varios estudios complementarios en neurología y otros que son extensión del examen neurológico. Ya tenemos las tomografías, tenemos las radiografías, la resonancia magnética, electromiografías, electroencefalogramas, punción lumbar y demás. No podemos recibir a un paciente e inmediatamente pedirle una resonancia magnética, ¿no? Ya sea porque nos vamos a confundir con los hallazgos o simplemente porque son, en su mayoría, manejamos pacientes que tienen ciertas carencias o limitaciones económicas y a veces no pueden pagar más de un estudio. Entonces tenemos que ser bastante precisos con el estudio que vayamos a pedir. Y para eso nos sirve la semiología neurológica, ¿ya? Para saber qué está lesionado y qué es lo que vamos a pedir. ¿Listo? Entonces, esta primera parte de los temas van a ser destinados justamente a eso, a la semiología. Como una acotación a lo que les estoy diciendo en este momento, han debido ver, han debido notar, tal vez, tengo entendido que ustedes ya han cursado esta materia anteriormente, ¿no? O son nuevos en lo de la neurología. Ya lo cursamos, doctor. Ya, perfecto. Ustedes están en cuarto año, ¿no? Van a pasar a quinto. Entonces,
la neurología en realidad se considera como la ciencia oscura de la medicina, porque a veces da miedo, ¿sí? A veces da miedo. Incluso a mí cuando yo estaba en lugar de ustedes, de estudiante, me daba miedo ver un paciente neurológico, me daba miedo estudiar la neurología. Desde primer año sabemos que la neuroanatomía es bien complicada, es a veces mucha letra, a veces es bastante abstracta, te pide, muchas veces no se alcanzan a ver las estructuras que te describen los libros o que están en esquemas. Y justamente por eso es que a veces uno ve un paciente con un cuadro neurológico y lo primero que hace es derivar, ¿ya? Y muchas veces lo que hacen es derivarlo a otro lugar, o sea, donde no corresponde. A veces pacientes que son para neurocirugía los mandan a neurología o al revés, ¿no? Pacientes que son de neurología los mandan al neurocirujano. Entonces, voy a tratar de ser lo más explícito posible, lo más claro con ustedes. Yo sé que ustedes van a ser ya médicos, están muy pronto a hacerlo. Entonces, como ya han cursado la materia, entonces ya nos vamos a poder entender un poquito más. ¿Listo? Dentro de la semiología neurológica, tenemos 5 esferas bastante grandes, ¿ya? La primera, que vienen a ser las funciones mentales superiores, que en otros libros las van a encontrar como funciones cerebrales superiores. El segundo nivel de evaluación neurológica vienen a ser los pares craneales, que lo vamos a hacer en las siguientes clases. El tercero viene a ser el examen motor, el examen sensitivo y por último el examen de meninges y cerebelo, ¿ya? Es en ese orden en el que se realiza la semiología neurológica. Entonces vamos a empezar con lo primero, que vienen a ser las funciones cerebrales superiores. ¿Listo? Muy bien. A manera de introducción, ¿qué vienen a ser o qué entienden por las funciones cerebrales superiores? El mismo nombre lo dice, son funciones que nos hacen diferentes a las otras especies que habitan el planeta. Es lo que a nosotros nos hacen personas, a lo que a nosotros nos hacen una, por así decirlo, una raza superior a los demás seres que habitan esto. Porque tenemos actividades tan complejas en el cerebro, nuestro cerebro maneja actividades y funciones tan complejas que nos permiten relacionarnos, nos permiten comunicarnos, nos permiten crear, nos permiten inventar cosas, apreciar cosas, nos permiten hacer un montón de funciones que hacen que tengamos la vida que llevamos ahora. ¿Ya? Entonces, esas son las funciones cerebrales superiores. Son todas las funciones que maneja prácticamente la corteza cerebral. Y como ustedes saben, la corteza cerebral es bastante grande, bastante extensa, más aún con las circunvoluciones que tiene. Entonces, las diferentes funciones que vamos a ver ahora están en diferentes puntos del cerebro. ¿Listo? Entonces, estas capacidades tenemos que entender que son exclusivamente humanas, son exclusivamente de nosotros, ¿ya? Y que las vamos mejorando y perfeccionando a lo largo, a lo largo de la vida, a lo largo que nosotros tomamos conciencia de nuestro entorno, a medida que aprendemos nuevas cosas, a medida que experimentamos, ¿ya? Entonces, esas vienen a ser las funciones cerebrales superiores. Muy bien. Las funciones cerebrales superiores son todas las que están acá en la periferia. Empezamos por la primera función cerebral que viene a ser la conciencia, luego viene el lenguaje, la atención, la orientación, la noxia, la praxia, el juicio, abstracción, pensamiento, percepción, cálculo, memoria. Tenemos que tener un orden para evaluar estas funciones, no nos podemos saltar, no podemos empezar evaluando, por ejemplo, el pensamiento y después evaluando la conciencia, por ejemplo, ¿no ve? No tiene mucho sentido. Entonces, cada una de estas funciones tiene una representación en el área del cerebro. No es un punto específico, ¿ya? Puede estar en un área predominantemente, pero que se extiende y tiene sus extensiones hacia áreas vecinas y que también están en contacto con las otras áreas que tienen otro tipo de funciones, ¿ya? Entonces, vamos a empezar con la primera de nuestras funciones cerebrales. ¿Listo? Les vuelvo a repetir, si algo no se entiende, no se escucha o quieren que lo vuelva a repetir, me dicen en cualquier momento sin miedo. ¿Listo? Muy bien. Vamos a empezar por la primera función cerebral, que viene a ser la conciencia. Acá quiero que tengan en cuenta dos conceptos, ¿ya? Y que muchas veces se confunden. ¿Qué es el nivel de conciencia y qué es el contenido de la conciencia? Ya también van a encontrar y van a ver, han debido ver ya en sus prácticas hospitalarias
que cuando se realiza el examen neurológico, la parte que dice examen neurológico dice paciente lúcido, consciente, orientado y listo. Ahí acaba el examen neurológico, ¿no? Pero no es así. ¿Qué diferencia hay entre lucidez y estado de conciencia? El estado de conciencia, el nivel de conciencia, es un estado de alerta, es decir, que una persona está despierta, ¿ya? No necesariamente por un estímulo. Hay personas que dependiendo de las lesiones que tengan, su nivel de conciencia va a depender del estímulo que le demos. Personas que van a estar despiertas mientras les hablamos, mientras los sacudimos o les provocamos estímulo doloroso. Dejamos estos estímulos y se vuelven a dormir, ¿no? Entonces, el nivel de conciencia es ese estado de alerta, ¿listo? Es el estado de estar despierto, ese estado donde está con los ojos abiertos, nos mira y puede responder algunas órdenes, ¿listo? Ese es el nivel de conciencia. Ahora, ¿qué es el estado de lucidez? Aquí esta imagen incluso es como más o menos abstracta, ¿no? Para entender eso de la lucidez. Nosotros en este momento estamos conscientes, todos ustedes, yo estamos conscientes, ya estamos despiertos. Ahora podemos decir que estamos lúcidos porque estamos conectados con el entorno. El estado de lucidez es esa conexión con el medio externo, con los estímulos, que es nuestra capacidad de responder adecuadamente a los diferentes estímulos y de comunicarnos, ¿ya? Entonces, es diferente decir que una persona está consciente a decir que está lúcida, ¿no? Puede estar consciente, pero no lúcida, ¿listo? Entonces, y la conciencia como tal tiene su contenido, es decir, la conexión y el conocimiento del medio interno y de su relación con el medio externo. ¿Ya? Nosotros recibimos esta información, la procesamos, evocamos nuestras ideas, evocamos movimientos, estamos conectados con el medio. ¿No ve? Entonces, ese es el primer punto que vamos a evaluar, el nivel de conciencia. ¿Ya? Existen estados patológicos que son extremos, como el estado de coma, que es donde una persona está totalmente inconsciente, no tiene ninguna respuesta a ningún tipo de estímulo, ya sea verbal, doloroso, no hay ninguna respuesta, ¿listo? Ese es el estado de coma, un estado de ausencia de conciencia. Y un estado vegetativo viene a ser el siguiente paso, digamos. Si el estado de coma es un estado de inconsciencia total, el estado vegetativo es una persona que, como les decía, está consciente, despierta, puede dormir, puede despertar cualquier rato, tiene su patrón de sueño-vigilia conservado, pero no responde a ningún tipo de estímulo. Ya se quedan con la mirada perdida, no responden órdenes, no hablan, no se comunican, pero está despierto. ¿Ya? Entonces, una persona en estado vegetativo es una persona consciente, pero sin contenido de conciencia, es decir, que no está lúcida. ¿Perfecto? Muy bien. Ahora, ¿cuáles son los niveles de conciencia? Dependiendo de la literatura que ustedes revisen, van a encontrar por lo menos dos niveles o dos clasificaciones para el nivel de conciencia. El que vamos a manejar acá es este, donde tenemos un estado de vigilia, un estado de somnolencia, el estupor y el coma. En otros van a encontrar a veces un estado o una clasificación más sencilla que puede ser el estado de vigilia, el sopor superficial, el sopor medio y el sopor profundo y el estado de coma. Cualquiera de las dos clasificaciones que ustedes quieran manejar sirven. Pero para esta clase vamos a ver el estado de vigilia, somnolencia, estupor y coma. ¿Ya? Son los niveles de conciencia que vamos a manejar. Muy bien. Nosotros tenemos, y ustedes también ya deben conocer la escala de Glasgow, que es la escala de coma, ¿ya? Que nos permite ver el nivel de conciencia que tiene, que tiene un paciente. Un valor normal en la escala de Glasgow es que tenga 15 puntos, ¿no? Calificando la respuesta ocular completa con 4 puntos, la respuesta verbal con 5 puntos y la respuesta motora con 6 puntos. La respuesta ocular, 4 puntos, significa que la respuesta ocular es espontánea, como cualquier persona, como cualquiera de nosotros que abre, cierra los ojos, mira, sigue objetos. Esa respuesta es espontánea, eso nos da 4 puntos. Si solamente hay respuesta ocular, es decir, si solamente despierta o abre los ojos al llamado, al mencionarle su nombre o al pedirle que despierte, lo calificamos con 3 puntos. Si una persona solamente abre los ojos y tiene una respuesta ocular a estímulos dolorosos intensos, entonces le damos 2 puntos.
Y si no hay ningún tipo de respuesta, no abre los ojos, no mueve nada, a ningún tipo de estímulo, entonces calificamos como respuesta ocular ninguna y le damos un punto. Lo mismo pasa con la respuesta verbal, ¿ya? Una persona como nosotros, orientada tanto en persona, en tiempo, espacio, le damos una puntuación de 5 puntos. Si está confuso, desorientado, a veces no saben en qué lugar están, no saben en qué fecha están, entonces a veces confunden nombres, incluso le podemos dar 4 puntos. Si empieza a decir palabras inapropiadas, es decir, por ejemplo, si le preguntamos, ¿qué día es hoy? Y te responde, hoy rojo, entonces es un lenguaje o son palabras inapropiadas, ¿no? A veces pueden tener lenguaje soez. Entonces le damos 3 puntos. Si realiza sonidos incomprensibles, sonidos guturales, ante cualquier estímulo, le damos 2 puntos. Y si no hay ningún tipo de respuesta, le damos un punto. La respuesta motora. La respuesta motora se clasifica, o bueno, califica 6 puntos, ¿no? Si nos hace caso, o sea, como nosotros, por ejemplo, ¿no? Si tiene movimientos espontáneos, si hace caso a órdenes, si le pides que levante las manos, que las baje, que haga puño, que se siente y demás, entonces le damos 6 puntos en la respuesta motora. Van a encontrar pacientes que van a estar inconscientes tal vez, o van a estar en un estado confusional y no te van a hacer caso. Si le dices que levante las manos, los pies, no lo va a hacer. Pero si le provocas un estímulo doloroso, ya sea en pectoral, en mandíbula o en los dedos, va a localizar el dolor. Con la otra mano o con la extremidad que pueda, va a localizar el dolor. Va a llevar las manos a ese punto y lo va a tratar de alejar. En ese caso le damos 5 puntos. La flexión normal, ¿esto a qué se refiere? Ya es un nivel más bajo de conciencia en cuanto a la respuesta motora. Si nosotros realizamos un estímulo doloroso, por ejemplo, en la mano, y esta persona lo que hace es retirar, ya sea con flexión, ya sea el pie o la mano, entonces eso es una respuesta de flexión normal, le damos 4 puntos. O retirar al dolor también se llama. Y estas tres últimas que ya son más patológicas aún, la flexión anormal de las extremidades, que se conoce como decorticación, han debido haber incluso esquemas, ¿no? Entonces se hace estimulación a los pacientes y flexionan los codos. Entonces ahí le damos 3 puntos. La extensión anormal, que es mucho más grave todavía, que estimulas a la persona y extiende los brazos de manera involuntaria, eso se conoce como descerebración, le damos 2 puntos y si no hay ningún tipo de respuesta, le damos un punto. Entonces, ¿cuál es el valor normal de la escala de Glasgow? Mínimo vas a poder clasificar a una persona en 3 puntos y máximo 15. Se clasifica como normal un estado de 13 a 15 puntos, ¿ya? Entonces, si tenemos un paciente con un nivel de conciencia bajo, podemos decir que está en un nivel de conciencia disminuido leve. Si tiene un- una calificación de Glasgow de 13 a 15 puntos, moderado de 9 a 12 puntos, y por debajo de 9, es decir, 8 o menos, ya es un nivel de conciencia disminuido de manera severa, ¿ya? Son pacientes que ya están críticos. Existe otra escala para valorar el nivel de conciencia que es la escala FOR. La escala FOR, por su nombre, porque califica cuatro ítems, ¿ya? La respuesta ocular, la respuesta motora, a diferencia de la escala de Glasgow, nos valora los reflejos de tronco encefálico, y la respiración. Aquí ya toma en cuenta los pacientes que están intubados o no están intubados. ¿Listo? Esta es una carga un poco más específica, esto se maneja más en salas de emergencias, pero la que quiero que aprendan y con la que se tienen que quedar es la escala de Glasgow. ¿Listo? Muy bien. Ahora, antes de pasar al siguiente nivel, con estas escalas que les he mostrado, la escala FOR y la escala de Glasgow, nosotros podemos ver si nuestro paciente está ya sea en vigilia, si está somnoliento, dependiendo de su calidad de respuesta, de su nivel de conciencia. Si está en estupor, es cuando, por ejemplo, el paciente solamente despierta con estímulos dolorosos, intensos, y recién abre los ojos, recién se mueve. Y cuando está en coma, es cuando no hay ningún tipo de respuesta, ¿ya? Entonces acá podemos decir que un estado de vigilia puede ser de 13 a 15 de Glasgow, somnolencia puede estar
en un 9 a 12, y estupor y coma ya menos de 9, ¿no? De 8 para abajo. ¿Listo? Muy bien. Ahora vámonos al otro nivel de conciencia, a la otra escala de las funciones cerebrales superiores, que vendría a ser el lenguaje. El lenguaje es una de las funciones igual súper complejas. Existen especialidades que simplemente se dedican al estudio del lenguaje. El lenguaje va a tener dos partes, ¿ya? Dos partes bastante importantes. Una que es la expresión del lenguaje y otra que es la recepción del lenguaje, ¿ya? La expresión del lenguaje, ¿a qué se refiere? A, a todo lo que nosotros, a las maneras y las formas en las que nosotros nos expresamos, ya sea mediante el diálogo, ya sea mediante movimientos, ya sea mediante señas, ya sea de forma escrita. Entonces, esa es la expresión del lenguaje, es todo lo que nosotros queremos decir, ya sea con movimientos, con el habla, escribiendo, respondiendo preguntas. Y la recepción del lenguaje, que es otra función igualmente compleja, que se caracteriza porque es la función que nos permite entender todo lo que otro que se está expresando nos quiere decir. O sea, ustedes en este momento están con un lenguaje más que todo receptivo porque están tratando de entender toda la información que yo les estoy expresando, ¿no? Entonces, existen maneras de valorar estas funciones, las funciones del lenguaje. En la expresión del lenguaje, por ejemplo, nosotros tenemos que ver la fluidez con la que se ve, con la que emite el lenguaje, la coherencia con la que lo hace. Ya en la recepción del lenguaje hay que ver la comprensibilidad, si comprende órdenes, si comprende algunos esquemas, dibujos, y la nominación, es decir, saber o reconocer objetos. Pero existen maneras de evaluar. Esta imagen, por ejemplo, representa las áreas del lenguaje que vienen a ser estas dos. El área de Broca, que es el área de la expresión del lenguaje, o también se llama el área motora del lenguaje, que se encuentra justamente por debajo, en la parte más inferior de la circunvolución precentral. Ya esta es la cisura central. Entonces, el área motora está delante de la cisura central, ¿no? Entonces, en la parte más baja, ahí se encuentra el área de Broca, ¿ya? En la circunvolución piramidal y el opérculo. Allí se encuentra el área de Broca, ¿ya? El área motora del lenguaje. Y el área sensitiva, es decir, el área que nos permite comprender el, el lenguaje, se encuentra en la parte más posterior de la circunvolución temporal superior, ¿ya? Aquí tenemos el lóbulo temporal, tenemos sus tres circunvoluciones, la superior, media y la inferior, y en la parte posterior, cerca de la circunvolución angular, aquí en este ángulo, se encuentra el área de la comprensión del lenguaje, que en algunos libros también le llaman como el área de la inteligencia, ¿ya? Pero estas son las dos áreas más importantes para el lenguaje. El área límbica, que se encuentra en la cara interna del lóbulo temporal, es la que se encarga de, más que todo, unir la información tanto del área de Broca como del área de Wernicke para reaccionar de manera independiente a los estímulos que tengamos, ¿ya? Entonces, estas son las dos áreas más importantes según las áreas, según para el lenguaje. ¿Cómo se denomina la alteración del lenguaje? La alteración del lenguaje se denomina afasia, ¿ya? Las afasias son la pérdida del lenguaje, la pérdida de las capacidades comunicativas en una persona que ha aprendido a comunicarse, que ha aprendido a hablar. Un bebé, por ejemplo, recién nacido, un bebé de un mes, no va a ser afásico, ¿ya? Si bien el bebé no habla, no comprende órdenes, no se comunica de manera coherente, nada, no vamos a decir que está afásico porque nunca ha aprendido a hablar, ¿no? En cambio, nosotros, si de pronto en un momento dejamos de entender lo que nos dicen, dejamos de o tenemos dificultades para expresarnos, entonces ahí ya podemos decir que tenemos algún tipo de afasia. Las afasias, como ven en este cuadro, las podemos clasificar dependiendo de fluentes o no fluentes, ¿ya? Existen diferentes tipos de afasias, ¿ya? Acá les muestro todas las que hay, son 8, que tenemos la afasia anómica, tenemos la afasia de conducción, la transcortical sensitiva, la afasia de Wernicke o sensitiva, la transcortical motora, la afasia de Broca o motora, la transcortical mixta y la afasia global.
Entonces, dependiendo de las funciones que estén comprometidas en el lenguaje de un paciente, vamos a poder ir clasificando qué tipo de afasia tiene. Si bien esto puede ser algo tedioso, pareciera muy complicado, van a ver con el siguiente cuadro que es algo más sencillo. Ustedes van a encontrar en diferentes fuentes, diferentes formas de evaluar las afasias, ¿ya? Entonces, los componentes del lenguaje van a ser, como les he dicho, ¿no? La fluidez, la comprensión, la repetición, la denominación, la lectura y la escritura. ¿No? Aquí están los diferentes tipos de afasias, de Broca, de Wernicke, global, de conducción, transcortical motora, transcortical sensitiva, transcortical mixta y anómica. Las cruces representan la ausencia de estas funciones. ¿Ya? Les he dicho, el área de Broca maneja la expresión del lenguaje. ¿No? Entonces, una persona con afasia de Broca no va a tener fluidez en el lenguaje porque no va a poder expresar palabras, no va a poder repetir palabras, no va a poder denominar, es decir, si le muestras un objeto no lo va a reconocer, no va a poder leer y tampoco va a poder escribir, pero sí nos va a entender. Si le dices que levante las manos, la va a levantar. Si le dices que cierre los ojos, lo va a hacer. Pero si le muestras algo y le dices, ¿qué es esto? Pues vas a encontrarte con un lenguaje incoherente, un lenguaje lento, arrastrado, ¿ya? El área de Wernicke maneja, les he dicho, la recepción y la comprensión del lenguaje. Es una persona que sí nos va a poder entender, por lo tanto va a tener fluidez en el lenguaje, pero no va, pero va a tener esto lo que se llaman las parafasias, es decir, que va a tener un lenguaje como, a ver, para que me entiendan mejor. Las parafasias son, si él quiere decirnos que quiere, qué sé yo, levantarse, no nos va a decir directamente así. Quiero levantarme de la cama, quiero salir, sino va a utilizar palabras que se parezcan o funciones parecidas. Va a mencionar, por ejemplo, que quiere, quiere vestirse, quiere ir afuera, quiere salir de la cama. O sea, un lenguaje totalmente diferente que va a ser paralelo a la idea que él tiene, ¿ya? Entonces, igual se va a encontrar alterada el resto de las funciones, pero la característica es esta, que nos va a hablar con bastante fluidez, pero con palabras que no tienen mucho sentido, por así decirlo. ¿Ya? La afasia global, su mismo nombre lo dice, no va a haber fluidez, comprensión, no va a haber ninguna de las funciones. ¿Ya? Es un paciente que está prácticamente mudo, no te entiende ni tampoco se expresa. Y así los diferentes tipos de afasias, la de conducción, por ejemplo, que tiene sus características, comprende la lectura, pero lectura en voz, si le pedimos que lea, por ejemplo, no va a poder hacerlo. Eh, y así las diferentes formas. Esta es una de las tablas más prácticas que he encontrado para que se pueda entender mejor esto de las afasias, ¿ya? Y una de las más interesantes que hay es esta, la afasia anómica, donde el paciente prácticamente se comprende, se comunica, pero lo único que no puede es denominar objetos. Por ejemplo, tú le muestras unas llaves y le dices, ¿qué es esto? Y no sabe. Pero si le preguntas para qué sirve, te va a decir, para abrir puertas, para cerrar puertas. Le muestras un bolígrafo, igual, no sabe, no encuentra la palabra. Y si le preguntas para qué sirve, te va a decir, ¿no? Para dibujar, para escribir, pero no sabe el nombre. Entonces, y así diferentes tipos de afasias, ¿ya? Muy bien. El tercer punto que valoramos en las funciones cerebrales superiores viene a ser la orientación. Una persona, nosotros vamos a estar orientados tanto en persona, en tiempo y en espacio, ¿ya? Son nuestros tres ejes para conectarnos con el mundo externo. ¿Cómo evaluamos la orientación? Le pedimos a la persona que nos pregunte, o bueno, le pedimos a la persona, al paciente, que nos diga quién es, señalando a uno de sus familiares o a la persona que lo acompaña, por ejemplo, ¿no? Porque es alguien que conoce y demás. Entonces le preguntamos quién es él, señalando a uno de sus familiares, o cómo se llama esta persona, señalando igual a uno de sus familiares, o si conoce a esta persona. Ya podemos hacer estas preguntas. O le preguntamos a él también, ¿quién eres tú? ¿Cómo te llamas? O quién eres, ¿no? Y ahí hay personas que a veces no se acuerdan su nombre, o hay personas que todo el tiempo conviven con alguien, pero por alguna lesión en el cerebro no reconocen a sus familiares. Entonces ahí decimos que una persona está desorientada en persona, ¿ya? El tiempo. Hacemos estas tres preguntas. La primera que hacemos es en qué fecha estamos.
Para las respuestas a estas preguntas, se toma en cuenta la primera respuesta, ¿ya? No esperamos a que lo corrijan, no tomamos en cuenta las correcciones, ni a veces hacen trampa, los pacientes son bastante inteligentes algunos para salir de este tipo de problemas. Se fijan el celular, tratan de ver algún periódico, se fijan la tele, dependiendo de dónde los estemos evaluando, ¿no? Entonces, lo primero que preguntamos es en qué fecha estamos. Algunos te van a decir que no sé, pero preguntamos, ya bajamos un poco el nivel y le preguntamos en qué mes estamos. Entonces, eso muchas veces recuerdan, en qué mes. Pero si no nos puede responder en qué mes estamos, le preguntamos en qué año estamos. Y cuando hacen este tipo de preguntas así de manera escalonada, se van a encontrar respuestas muy, muy interesantes. Hay personas que a veces, si le preguntas en qué fecha estamos, te dicen, no, no sé, no me acuerdo. ¿En qué mes estamos? Te pueden decir en julio, siento que estamos en diciembre. Pero cuando le preguntas en qué año estamos, te dicen estamos en 1942, por ejemplo, ¿no? Y es porque tal vez ha pasado algo en ese año para esa persona que ha sido que la ha marcado, entonces es el año que más se acuerda. Y por más que tú le digas, no, estamos en el 2022, para esa persona estamos en 1942, ¿ya? Entonces, si vemos esas alteraciones, podemos decir que es una persona con alteración en tiempo. En cuanto al espacio, ya ustedes deben estar intuyendo cómo se realiza esto, ¿no? Le preguntamos en qué ciudad estamos, que es una pregunta básica, es fácil. ¿En qué país estamos? O en qué lugar estamos. A veces hay personas que al preguntarles en qué lugar estamos, tendría que responderte, ¿no? Si lo estamos evaluando en un hospital, te tendría que decir la clínica, estamos en el hospital, en un consultorio. Pero hay personas que piensan que están en su casa, ¿ya? O piensan que están en la calle. Por más que les digas, pero los orientes, ¿no? Les digas, esto es una camilla, estás en un consultorio, estás en una clínica. No, las personas están en la calle, así, o están en otro lugar, ¿ya? Entonces, si encontramos alteraciones en esto, vamos a poder decir que una persona está desorientada en persona, desorientada en tiempo o desorientada en espacio. ¿Listo? Ahora, el siguiente, la atención. La atención es una de las funciones cerebrales superiores más interesantes y también bastante complejas y que nos da mucha, mucha información de cómo se encuentra esta persona. Puede que encontremos una persona con un estado de vigilia normal, con un Glasgow de 13 a 15, con un lenguaje bastante fluido, orientado en tiempo, espacio y persona, pero su nivel de atención puede ser bajo, ¿ya? La atención se define como un proceso mental que nos permite concentrarnos en un determinado estímulo o en determinada información, ¿ya? Por ejemplo, existen diferentes tipos de atención. La atención arousal, por ejemplo, tenemos la atención de focalización, tenemos la atención sostenida, tenemos la atención selectiva, tenemos la atención alternante, tenemos la atención dividida, ¿ya? Viendo, por ejemplo, la atención arousal, el mismo nombre lo dice, es la capacidad de estar despiertos y de mantenerse alerta. Es el primer nivel de atención de una persona, ¿ya? Si una persona se mantiene estimulada por algo, cualquier tipo de estímulo, se va a mantener despierto, ¿no? Si se mantiene atenta a algo. La atención focalizada, cuando el paciente solamente le pides que preste atención a tal cosa y él lo va a hacer, ¿ya? Entonces, existen maneras y tipos de atención. Por ejemplo, tenemos la atención pasiva, voluntaria y activa. No es necesario que anoten o que traten de aprenderse esto porque es parte de varios tests, pero lo importante y que sí quisiera que rescaten de esto de la atención, uno es la definición, ¿ya? Los tipos de atención que tenemos, el orzal, la atención focalizada, sostenida, selectiva, alternante y dividida, y cómo se evalúa, que es lo importante. Entonces, ¿cómo evaluamos nosotros la atención? La alteración de la atención se llama inatención, ¿ya? Paciente inatento, podemos decir, ¿no? Desorientado, inatento. Existen diferentes tests para evaluar la atención. El primero, por ejemplo, es el test de Bourdon, que consiste en pedirle que encuentre ciertas letras, podemos decirle al paciente que encuentre la E, la R y la B. Entonces, en este cuadro, le ofrecemos este cuadro al paciente y tiene que localizar esas letras, ¿ya? Las tiene que encerrar en un círculo,
Ahí vemos, digamos, por ejemplo, la E, la R y la B. Aquí hay otra B, y así le pedimos que vaya buscando esas letras. Entonces las tiene que completar. Nosotros obviamente ya vamos a saber cuántas hay, dónde están localizadas y todo eso. Tenemos el otro test, que es el de Toulouse-Piron, que le pedimos al paciente, le ofrecemos este cuadro. Ya existen para que lo puedan imprimir en mejor calidad. Le decimos, tienes que encontrar estas dos imágenes, así donde estén las dos juntas. En toda esta mezcla de imágenes tienes que encontrar estas, le pedimos. O le pedimos que encuentre así un cuadradito con un puntito arriba. ¿Ya? Las que estén hacia abajo, esas no cuentan, le dices. Entonces él empieza a buscar. Y ahí vemos estos tipos de atención, por ejemplo. Podemos ver su atención si es sostenida, si es selectiva, si está dividida, si se enfoca, si tiene atención visual, auditiva. ¿Ya? Entonces, mediante estos tests. Hay otros que son los de ejecución continua, que son algo más complejos, pero los más importantes son estos, ¿no? El test de Bourdon, el test de Toulouse-Piron. Y ustedes van a encontrar diferentes tipos de test en Internet. Si ponen valoración de atención y buscan, como ustedes ya saben, buscar también información médica de confianza, entonces van a poder encontrar diferentes tests para la atención. Ustedes pueden aplicar cualquiera cuando hagan su examen neurológico, pero siempre en su historia clínica van a poner, ¿no? Paciente inatento según test, qué sé yo, de Bourdon. Entonces ya el neurólogo que vaya a ver sus notas ya va a saber con qué tipo de test usted lo han evaluado y ya son más objetivos y ya tienen una evidencia de que el paciente esté inatento. Otra forma de evaluar la atención, y a veces no podemos tener esto, ¿no? No podemos tener esto a la mano. Entonces hay una forma que es mucho más fácil y le decimos al paciente que nos repita los días de la semana, de lunes a domingo. Entonces, la mayoría de los pacientes te dicen, ¿no? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. El problema está cuando le dice es que repita ahora del domingo hacia atrás. Entonces tendría que decirte domingo, sábado, viernes, jueves. Llegan a un punto y ahí es donde se traban. Digamos, dice domingo, sábado, viernes, jueves, sábado, domingo. Retorna. Entonces ya está, ya lo calificas como paciente inatento. Hay otros tests que les voy a mostrar al final, ya un conglomerado de todas estas evaluaciones que también nos sirven para evaluar la atención. ¿Ya? Entonces, hasta aquí, como les he dicho, tenemos que tener un orden en cuanto a la evaluación de las funciones cerebrales, porque la conciencia, el lenguaje, la orientación y la atención, estos primeros que les he mostrado, nos van a permitir nos van a permitir evaluar las siguientes funciones cerebrales. Por eso tenemos que hacerlo en orden. ¿Ya? Estas primeras cuatro funciones que les he mostrado nos van a permitir evaluar las siguientes funciones cerebrales. ¿Ya? Por eso son como un prerequisito para poder seguir evaluando. Si notamos que es un paciente que no nos va a colaborar, entonces estas otras ya no son valorables. ¿Ya? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Algo que tal vez no se haya entendido? ¿Todo está bien? Sí, doctor, todo está claro. Ya, perfecto. Ya. Ahora vamos a pasar al siguiente nivel de valoraciones, ¿ya? Tenemos la siguiente función cerebral superior que viene a ser la noxia. ¿Qué son las noxias? Igual la definición de esto es bastante importante para ustedes que en algún momento van a hacer un examen neurológico básico y rápido. La noxia significa el poder o la capacidad de reconocer objetos o estímulos a través de los sentidos. ¿Cuáles son nuestros sentidos? A ver, tenemos el sentido de la vista, del oído, el tacto, el olfato y el gusto. Entonces, mediante diferentes estímulos a estos sentidos, el paciente tiene que reconocer lo que le estamos mostrando, lo que le estamos haciendo escuchar, lo que le estamos haciendo oler, sentir y tocar. ¿Ya? Existen otras noxias que son más complejas, que son la visoespacial, la del esquema corporal, la táctil compleja. ¿Ya? Entonces, las noxias es el siguiente paso que vamos a evaluar. Ahora, ¿cómo evaluamos esto? Empezamos con la noxia visual.
La alteración de cualquier noxia, nosotros la denominamos como agnosia, ¿ya? Entonces puede haber agnosia visual, agnosia auditiva, agnosia táctil, agnosia olfativa, agnosia gustativa, ¿no? Entonces empezamos con la visual. Es sencillo, ustedes ya también ya lo deben estar pudiendo intuir cómo evaluar esto. Le mostramos objetos, le mostramos colores, le mostramos unas llaves, le decimos qué es esto, tiene que responder, ¿no? Es una llave, es un bolígrafo, lo que le estés mostrando. Como les he dicho hace un momento, puede ser un paciente que está anómico, entonces eso ya nos puede confundir, ¿no? No sabemos si está anómico o está con agnosia visual. Entonces le preguntamos, ¿no? ¿Quién es esta persona? Si es uno de sus familiares, ¿no? ¿Quién es él? Entonces, si no puedes reconocerlo, se denomina prosopagnosia. Si no puedes reconocer los colores, acroma- acromatopsia, por ejemplo, ¿ya? Entonces, y le mostramos estas letras, ¿ya? Le mostramos justamente estas letras, la B labial, la D, la Q y la P. Y le señalamos qué letra es esta y muchas veces confunden, ¿ya? Por el parentesco que tienen, por esa imagen en espejo que forman estas letras. Entonces, muchas veces no reconocen la localización de estas partes de las letras que son las verticales. Entonces, tienen dificultades. A eso se llama alexia agnóstica, por ejemplo, cuando no reconocen las letras. Agnosia espacial, cuando le pedimos que dibuje una casa, debería ser así, digamos, ¿no? Un esquema básico, simétrico. Pero muchas veces dibujan solamente la mitad, porque está otro lado o no ven o no reconocen esa mitad de su cuerpo, entonces están con una agnosia, ¿ya? Agnosia visual. Pasamos a la agnosia auditiva. En este punto le pedimos al paciente que cierre los ojos y le hacemos escuchar em, por ejemplo, el sonido de las llaves, ¿no? Le pedimos que cierre los ojos. Esto lo vamos a hacer en las prácticas. Van a ver que es bastante bonito e interesante. Em, pero ya para adelantarles, le pedimos que cierre los ojos y le hacemos escuchar el sonido de nuestras llaves, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, el paciente te va a decir, le preguntas, ¿no? ¿Qué estás escuchando? ¿A qué se parece este sonido? Y te va a decir, son llaves, o a veces te dicen campanilla, pero reconoce. El hecho de no reconocerlo se llama agnosia verbal, digo agnosia auditiva. Dependiendo ahora, ¿no? Si a veces no escuchan o no entienden las palabras, puede ser agnosia verbal, cuando no nos comprende órdenes o cuando, según ellos, podemos estar hablando en otro idioma o algo. Entonces, a eso le denominamos agnosia verbal, cuando no reconoce las palabras. Y una de las más tristes, tal vez por así decirlo, son las amusias. La amusia, que es la dificultad o la incapacidad de reconocer la música. Existen artículos bastante documentados sobre las amusias en pacientes que han tenido un infarto cerebral, por ejemplo, y que posterior a eso, dependiendo si estaba en el cerebro no dominante, y no reconocen la música, no reconocen los sonidos, los instrumentos, no disfrutan de la música. Ya es una de las lesiones más interesantes. Tenemos la otra, que igual es fácil de evaluar, la agnosia táctil, ¿ya? Por ejemplo, le, pe- le pedimos al paciente que cierre los ojos y le ponemos un objeto conocido en la mano, ¿ya? Puede ser una llave, puede ser un bolígrafo, y le pedimos que palpe, así con los ojos cerrados, y que nos diga qué es, ¿ya? Entonces ahí nos tiene que decir el objeto que es. Si no reconoce, es una agnosia táctil o podemos llamarla asteragnosia, ¿ya? Que es el reconocimiento de objetos. Existe otro tipo de agnosia, que es la dificultad de reconocer la posición de sus extremidades, por ejemplo. Con los ojos cerrados, le colocamos al paciente en una posición, digamos, como acá. Colocamos de manera pasiva la extremidad así en flexión, en abducción y flexión, y le decimos que la otra extremidad la coloque igualito, así como está esta, con los ojos cerrados, obviamente, ¿no? Y muchas veces no reconocen la posición de sus extremidades. Entonces, esto se llama autotopagnosia, porque no reconocen su propio cuerpo, ¿ya? Y la agnosia digital, han debido ver ustedes hay videos bastante interesantes de este tipo de evaluaciones de las agnosias, donde em, esta es, digamos, la extremidad del paciente, y aquí se pone una mano falsa, ¿ya?
pero aquí al medio debería haber una barra, algo que cubra, ¿ya? Que separe los dos campos visuales. Entonces se empieza a estimular simultáneamente a los dos, tanto su mano, la del paciente, como la mano falsa. Se empieza a estimular y se empieza a estimular. Entonces, en un momento dado, el paciente va a sentir que se están estimulando sus dos extremidades, ¿ya? Y cuando estimulamos la mano falsa, el paciente va a sentir como si estuviéramos estimulando este lado, la mano real que tiene, ¿ya? Entonces, a veces no pueden distinguir, no pueden saber si estamos estimulando la mano falsa o la mano real, o si estamos estimulando un dedo o toda la mano. Entonces, es bastante interesante este tipo de evaluaciones, ¿ya? Y eso se llama agnosia digital, cuando no logran distinguir si estamos estimulando el mismo dedo, el otro dedo, el dedo de la mano falsa, ¿ya? Antes de pasar al otro, estos otros, la agnosia olfativa y gustativa, su evaluación es bastante sencilla. Le pedimos al paciente que reconozca algunos olores. Eh, Se ha visto mucho de esto con el tema de la pandemia, ¿no? Con el COVID, personas que no pueden percibir olores. Entonces, ustedes mismos han debido autoevaluarse alguna vez o a sus familiares, ¿no? Que les han dicho no puedo sentir olores. Ustedes les han debido hacer sentir olores y tratar de que reconozcan qué les están haciendo sentir. Entonces, de esa manera se evalúa la agnosia olfativa, por ejemplo, ¿no? Que es parte de la evaluación del primer par craneal. La agnosia gustativa, lo mismo, ¿no? Con sabores, diferentes sabores que se colocan en la lengua, que lo vamos a ver cuando nos toque hacer la evaluación de pares craneales, ¿ya? Y es mejor cuando se hace una parte práctica. Bueno, ya estamos llegando a la mitad. La siguiente función cerebral, tenemos las praxias. ¿Qué son las praxias? Igual existen diferentes tipos de praxias, pero las praxias son nuestra capacidad de, de realizar acciones ya previamente aprendidas, ¿ya? De manera organizada, sincrónica, de tal manera que nos permitan hacer o alcanzar un objetivo. Por ejemplo, una praxia, por ejemplo, es prepararnos una taza de café. Para servirnos una taza de café, si ustedes se dan cuenta, es una serie de pasos ordenados, complejos que hay que hacer, que para ustedes puede ser súper automática, para todos lo es, pero hemos aprendido a hacer esta secuencia de pasos, desde colocar, desde recibir el agua, ponerlo a calentar, ponerlo a hervir, saber a qué temperatura tiene que estar, colocar el café, endulzar el café, echar el agua, o sea, esa secuencia de pasos, nosotros la hemos ido aprendiendo. Tocar un instrumento musical también es un tipo de praxia, ¿ya? Entonces, existen praxias que pueden ser simples hasta praxias bastante complejas. Por ejemplo, una praxia simple, un movimiento que hemos aprendido es elevar las cejas, mostrar los dientes, fruncir los labios, fruncir el ceño. Son praxias simples que hemos aprendido. Las complejas, por ejemplo, que ya interviene aquí la utilización, por ejemplo, de herramientas como lo que les decía, de prepararnos un café, utilizar las tijeras, utilizar un lápiz, instrumentos. Vestirse, por ejemplo, es una praxia bastante compleja también, porque requiere una secuencia de pasos ordenados. Entonces, ¿cómo evaluamos esto? ¿Ya? Le pedimos al paciente, por ejemplo, como les había mencionado, que muestre los dientes, que frunce el ceño, que abra, que cierre los ojos, que levante o que se vista, que se persigne en algunos casos, que se quite o se saque su chamarra. Entonces, dependiendo de eso, ya vemos si tiene algún tipo de apraxia. ¿Ya? Las apraxias, su clasificación igual es algo compleja, porque pueden ser ideomotoras, ideacional, constructiva, por ejemplo, dependiendo de si puede realizar o no algunas funciones. Pero esta es una clasificación más práctica, las apraxias motoras y las apraxias espaciales. Las apraxias motoras, que vienen a ser las apraxias de las extremidades, donde el paciente le pedimos que realice algún movimiento complejo y no puede hacer o no puede organizar las ideas para hacer este movimiento, ¿ya? No puede procesar esa imagen. O la ideomotora, que no, además de que no puede procesar la imagen de lo que tiene que hacer, de los movimientos que tiene que realizar, tampoco puede mover la extremidad de esa forma, ¿ya? Está muy relacionado con la evaluación de las noxias, por ejemplo, ¿no? La noxia de reconocimiento de extremidades. Apraxias de la cara, por ejemplo. Cuando le pedimos al paciente que nos muestre los dientes, eso sería una apraxia bucofacial. Cuando le pedimos que mueva los ojos hacia un lado o al otro, o que
que guiñe el ojo, por ejemplo, puede ser una apraxia ocular. Las apraxias axiales, que ya interviene el tronco, donde el paciente no puede, le podemos decir que se pare de la cama, se siente en la silla y se siente en el piso, por ejemplo, ¿no? Entonces no puede realizar esos movimientos porque no encuentra el orden para hacer los movimientos. Las apraxias del lenguaje, cuando no puede hablar o no nos puede contar una historia, le podemos decir al paciente que nos explique cómo se llega, digamos, desde su casa al hospital. Entonces nos tiene que decir, ¿no? Desde el momento que sale, cuántas cuadras camina, dónde toma movilidad, qué movilidad tiene que llegar. Buscamos algo que tenga que hacer que el paciente hable de manera ordenada. Entonces, en ese caso, si no puede hacer apraxia del habla. Las apraxias verbales que están relacionadas con las del habla, ahí las vamos viendo porque a veces no encuentran las palabras que el paciente necesita. ¿Ya? Y por último, las apraxias espaciales, ya sean las constructivas o las de vestir. Constructiva cuando le decimos que elabore alguna figura con algunos bloques que le podemos dar y no la puede construir igual que nosotros, o la apraxia de vestir, cuando le das a un paciente que se lleva una corbata o una bufanda para que se coloque. Y en serio que ver este tipo de pacientes es interesante porque realmente no lo hacen. Le das una corbata y no sabe dónde colocársela, ¿ya? Por razones socioculturales puede que no sepa, pero le puedes dar una chamarra, le puedes dar una gorra, unos lentes y no sabe, no reconoce en qué lugar del cuerpo o cómo se coloca esa prenda. ¿Listo? Entonces, con lo que quiero que se queden de esto de las apraxias es que existen por lo menos estas tres que quiero que se acuerden, ¿ya? La ideomotora, la ideacional y la construccional, ¿ya? La ideomotora, que es la dificultad para realizar gestos, y la ideacional, que es la alteración para realizar secuencias ordenadas, ¿ya? Y la construccional, que significa que es el defecto de la asociación entre percepción visual y la acción que tienen que hacer, ¿no? Cuando tienen que copiar alguna cosa que nosotros construyamos con bloques. Ya. Acá vamos a tomar un descanso de unos 10 minutos. Listo, estamos en la mitad. La otra mitad igual requiere de su atención. ¿Ya? Y tal vez algunos están algo fatigados. Entonces vamos a tomarnos unos 10 minutos. ¿Listo? Justo son las 8:02. Hasta 8:12. 10 minutos vamos a estar. ¿Listo? Está bien, doctor. Está bien, doctor. ¿Ve? Sí, doctor, sí se ve. Ya, Sí, listo. doctor, se ve. Muy bien, vamos a continuar ya con estas últimas. Bueno, la siguiente función cerebral superior, entonces, que evaluamos es la memoria. Si bien ustedes han debido ver que hay diferentes clasificaciones para la memoria, la misma fisiología de la memoria es bastante compleja, tiene diferentes áreas en el cerebro que están involucradas. Dependiendo de la literatura que ustedes revisen, van a encontrar las maneras de evaluar la memoria y sus clasificaciones. Pero esta es una que es igual bastante práctica, que espero les pueda servir. Vamos a dividir para la evaluación de la memoria en memoria sensorial, memoria a corto plazo y memoria a largo plazo. ¿Ya? La memoria a corto plazo, o bueno, perdón, vamos a empezar con la memoria sensorial. ¿Ya? La memoria sensorial se refiere a aquella que nos permite recoger todos los estímulos externos, ¿ya? Percibir los estímulos externos con nuestros sentidos y a partir de aquí es donde los podemos reconocer. ¿Ya? Reconocemos estímulos externos a través del tacto. Ya posteriormente se nos olvida porque no siempre andamos recordando lo que hemos o cómo se siente o la textura de algo nuevo que hayamos tocado, ¿no? Entonces, este tipo de memoria sensorial se almacena en el sistema de memoria a corto plazo, ¿ya?
Entonces, esta memoria es la que nos permite poder seguir, por ejemplo, la trama o la historia de una película, leer un libro, mantener una conversación, porque es algo que nos permite estar conectados y nos permite percibir un estímulo, ¿ya? Como, como esta misma charla que estamos teniendo ahorita, ¿no? Que su memoria sensorial les permite retomar el curso de la información que les estoy dando. Entonces, dentro de la memoria sensorial existen algunos tipos. Tenemos la memoria icónica, por ejemplo, que es la memoria sensorial que registra la información que proviene del sentido de la vista. ¿Ya? Todo lo que nosotros podemos ver eh, está con la memoria icónica. ¿Ya? Nos permite retener imágenes que las podemos asociar a un objeto determinado, pero durante un corto periodo de tiempo. Tenemos la memoria áptica, que hace referencia a los estímulos que provienen del sentido del tacto, por ejemplo, ¿ya? Y que igual es de corto plazo, ¿ya? Por ejemplo, el dolor, la comezón, el calor, entre otras cosas, nos permite reconocer este tipo de memoria, la memoria áptica. Tenemos la otra que vendría a ser la memoria ecoica, que nos permite reconocer estímulos a través del oído, ¿ya? Aquí es donde podemos ver, por ejemplo, almacenar información acerca de música, de una conversación que estemos teniendo. Luego tenemos la memoria a corto plazo, ¿ya? Este es un tipo de memoria con capacidad limitada en su retención de información y que puede durar eh, por unos 30 a 40 segundos, ¿ya? Entonces, dentro de la memoria a corto plazo, podemos recordar, por ejemplo, una lista de 6, 7 cosas por un corto tiempo, unos 30, 40 segundos. A veces podemos recordarlo un minuto hasta 5 minutos, dependiendo cuánta atención también le hayamos puesto. Y en esto podemos evaluar la memoria del trabajo. La memoria del trabajo, por ejemplo, es la que nos permite, bueno, también se conoce como memoria operativa, es la que nos permite almacenar la información de cómo manipular algún objeto para conseguir un objetivo, ¿ya? Por eso es que se llama de trabajo. El mismo hecho de conducir, por ejemplo, puede denominarse como memoria del trabajo. Cuando hacemos alguna acción con las manos, por ejemplo, alguna acción corta o queremos realizar un ejercicio matemático, esa es memoria del trabajo, ¿ya? La manera de hacerlo. Y la memoria a largo plazo, que es la que nos permite retener y codificar la información por mucho más tiempo, por un tiempo más extenso, dependiendo también de la estimulación y la repetición que tengamos. Aquí tenemos, por ejemplo, la memoria episódica, que hace referencia al recuerdo de eventos o acontecimientos concretos, ¿no? Si nos preguntan qué has comido ayer, qué has desayunado esta mañana, a eso se refiere, ¿ya? La memoria episódica. Luego tenemos la memoria semántica, que nos hace referencia a hechos, ¿ya? A almacenar hechos que hayan ocurrido, eh, incluso un día anterior, una semana pasada. Y la memoria procedimental, la que nos permite, por ejemplo, realizar acciones como abotonarnos una camisa, utilizar una tijera, utilizar un instrumento. Entonces, esos son los tipos de memoria. Entonces, ¿cómo evaluamos estos? Dependiendo de el tipo de alteraciones que tengan, ¿ya? La alteración de la memoria se conoce como amnesia, pero existen diferentes tipos de amnesia. Dependiendo de la anamnesis que le hagamos al paciente, podemos tener una memoria retrógrada, que se caracteriza porque hay amnesia de la información aprendida antes del inicio de la enfermedad, ¿ya? Muchas personas, por ejemplo, no recuerdan eventos a partir del momento en el que han sufrido una lesión, a partir del momento en el que han tenido que sea un infarto, un golpe, no recuerdan lo nuevo a partir de ahí, pero sí lo de antes. Entonces, si esta persona tiene un problema de la memoria de los eventos que han ocurrido antes de la enfermedad, se llama memoria retrógrada. Anterógrada es la amnesia de los eventos que ocurren después de la enfermedad, ¿ya? Este es el tipo más común, como les digo, puede haber
un infarto cerebral, un estado de confusión, y las personas no recuerdan nada a partir de ese punto, de ese momento. La amnesia global, este es un tipo de amnesia grave donde las personas no recuerdan absolutamente nada, ni siquiera pueden recordar quiénes son. Tenemos el otro, que es la amnesia transitoria, que puede durar unos minutos a horas. El paciente no recuerda eventos antes de la enfermedad o después de la enfermedad. En especial esto ocurre en las conmociones cerebrales. Después de que ha ocurrido un TEC leve, moderado, la persona tiene dificultad para recordar cosas después de eso, ¿no? Pero es transitorio, puede durar algunos minutos, horas y a veces hasta semanas, dependiendo. La memoria permanente, que son personas que no recuerdan absolutamente nada, es como que se reinicia su memoria de un día para el otro. En la enfermedad de Alzheimer ocurre esto. Y tenemos, dependiendo de las modalidades, ¿no?, que hemos visto hace rato, si es amnesia a corto plazo, a largo plazo, si es una amnesia para la visión, para los estímulos sensitivos, si es procedimental, si es memoria de trabajo, dependiendo, ¿no?, qué tipo de memoria puede estar alterada. ¿Ya? Entonces, más que todo se basa en la anamnesis que le hagamos al paciente para evaluar la memoria. Otra de las funciones que igual es bastante compleja es la percepción, ¿ya? La percepción es una función que va a implicar el procesamiento de toda la información que nos llega a través de los sentidos, ¿ya? Podemos tener alteraciones de la percepción, por ejemplo, alteraciones en la percepción visual o auditiva. Ahí bien entran las ilusiones, las alucinaciones y las distorsiones de la realidad. Entonces, existen algunos tests que nos permiten evaluar la percepción. Ya, como percibe, se le puede pedir al paciente que copie este tipo de dibujos o que siga una secuencia para ver cómo recibe esta información y cómo la puede proyectar para resolver algunos problemas. Este otro, ven acá una imagen súper compleja con un montón de figuras, es el test de Rey. Este test, por ejemplo, em, este es el de adultos. Hay otro que es un poco más sensible para niños. Para niños, este test, por ejemplo, ¿en qué consiste esta evaluación? Le damos este test, esta imagen al paciente y le pedimos que la mire, que la observe y que la empiece a copiar, ¿ya? No le damos un tiempo límite. Simplemente le pedimos que la copie y después de cierto tiempo, o sea, cuando tal vez ya terminó de copiar el dibujo, sin decirle nada y de sorpresa, eh, le pedimos esta hojita y le pedimos que lo repita, ¿ya? Entonces acá entra en juego tanto su percepción para ver qué tipo de imágenes ha visto y también entra en juego su memoria visual, ¿ya? Entonces, esto se califica sobre 36 puntos, dependiendo de qué ítems se haya podido dibujar, qué figuras haya podido localizar y demás, se va puntuando cada una con 2 puntos, ¿ya? Entonces, existen varias versiones de esto. Por ejemplo, para niños es más sencillo, pero esta es la de adultos, ¿ya? Luego tenemos el otro, el pensamiento. Si bien el pensamiento también constituye parte de la evaluación psiquiátrica, también la podemos nosotros evaluar en las funciones cerebrales de neurología, donde nosotros vemos tanto el curso del pensamiento como el contenido del pensamiento, es decir, de las ideas y de las imágenes que una persona se hace dentro de la cabeza, y cómo las va expresando, ¿ya? Alteraciones en el curso de la, del pensamiento tenemos, por ejemplo, la verborrea, que significa cuando una persona utiliza un montón de palabras que a veces no tienen una lógica para expresar o decir algo, ¿ya? Utiliza un montón de palabras. La fuga de ideas es una persona que está hablando de un tema, luego cambia abruptamente de tema, cambia abruptamente de idea y te habla de otra cosa. Retardo en el pensamiento, cuando le hablas y tarda en procesar la información. El pensamiento perseverante, que por más que le trates de cambiar la idea que tienen, no lo hace, sigue y sigue con la misma idea. La incoherencia en su lenguaje, la disgregación del pensamiento. Y en las alteraciones del contenido, ahí ya tenemos, ¿no?, las alucinaciones que pueden ser visuales, auditivas, olfatorias, las ideas delirantes, que pueden ser de grandeza, de persecución, las místicas, las ideas místicas religiosas, que son las más comunes, las ideas depresivas, las ideas somáticas, ¿ya? Entonces, todo esto se evalúa el momento en el que uno está hablando
con el paciente, ya vas notando, ¿no? Si tiene fuga de ideas, si tiene verborrea, si está con alucinaciones, si está con ideas de persecución. Entonces, todo eso vas tomando nota, ¿no? De lo que vas viendo. No existen tests, no existen pruebas, no existen nada de eso para evaluar esto, ¿no? Es simplemente durante la anamnesis y la entrevista que tienes con el paciente. El otro que tenemos, otra de las funciones cerebrales superiores, el cálculo. El cálculo se le pide al paciente o se le presentan algunas operaciones matemáticas bastante simples. La que está recomendada en diferentes bibliografías es esta, ¿no? Se le pide al paciente y vamos retrocediendo a partir del 100 vamos retrocediendo de 7 en 7. Entonces le pedimos que nos diga cuánto es 100 menos 7. Entonces nos dice 93, ¿no? Y le pedimos 93 menos 7, 86. Ahora, ¿qué pasa si se equivoca? ¿Qué pasa si nos dice, qué sé yo, 92? Entonces nosotros preguntamos a partir de lo que es correcto. Por ejemplo, 93 menos 7, 86. Si nos dice es 80, entonces le decimos 86 menos 7. Y así 5 veces por lo menos. ¿Ya? En otros textos van a encontrar que hay que hacerle 7 series. ¿Ya? 100 menos 7, 93 menos 7, 86 menos 7, 79 menos 7, y así hasta completar 7 series. ¿Ya? Entonces, la incapacidad para realizar estos cálculos matemáticos depende mucho si son producidas por lesiones en la circunvolución angular izquierda, que es el área del lenguaje donde les he mostrado al principio, o si están afectados otro tipo de procesamientos de información, por ejemplo, por déficit de atención, ya sea porque el paciente está muy ansioso, su nivel educativo también influye mucho en este tipo de pruebas. Podemos pedirle, por ejemplo, si vemos que es una persona que no tiene un nivel educativo básico, por lo menos de 10 menos 7, por ejemplo, ¿no? Puedes pedirle así, alguna operación bastante simple. Pero lo recomendado siempre es de 100 y retrocediendo de 7 en 7. El juicio. El juicio es otra de las funciones cerebrales superiores que le evaluamos. Bueno, el juicio, para empezar, es la función que nos permite darnos cuenta en qué grado el paciente comprende su propia conducta y su propia percepción de él mismo. ¿Ya? Acá le podemos preguntar al paciente si se da cuenta de la consecuencia de sus actos, si tiene planes estructurados a futuro, em, si tiene lógica en acciones que pudiera tomar. Por ejemplo, podemos hacerle este tipo de preguntas, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si le decimos al paciente, qué harías si estás en un cine y de pronto se incendia? Entonces, tenemos que ver la lógica en sus respuestas, tenemos que ver el tipo de secuencia que nos dice, o sea, qué es lo que piensa hacer. Tiene que estar dentro, todo dentro de la lógica y la realidad, ¿ya? También podemos preguntarle qué es lo que quiere hacer saliendo del hospital en caso de que esté internado. No hay quienes tienen ideas bien estructuradas, dicen, no, me voy a poner a trabajar, tengo que recuperar, qué sé yo, mi negocio, tengo que empezar a ahorrar. Tienen un plan bien estructurado, pero hay otros que prácticamente no saben o no tienen, o prácticamente desconocen que están enfermos. Y eso es ya una alteración del juicio, ¿no? De esa percepción de sus conductas. La siguiente función es la abstracción. ¿Ya? En esto de la abstracción, significa cómo es el pensamiento del paciente, es decir, cómo puede relacionar ideas abstractas o compararlas o interpretarlas, ¿ya? Por ejemplo, tenemos diferentes tests que le podemos hacer al paciente, el test de semejanzas, que es el más utilizado, y el test de proverbios. Le decimos al paciente en qué se parece una manzana y un plátano, por ejemplo. Y ahí nos tendría que responder que son frutas, o algo lógico, ¿no? Que son comestibles. En qué se parece una bicicleta y un tren, que son medios de transporte, que tienen ruedas, así. En el test de proverbios le pedimos que interprete em, algunos, algunos refranes, por ejemplo, ¿no? ¿Qué significa para él? Por ejemplo, esto, perro que ladra no muerde, por ejemplo, ¿ya? Entonces, dependiendo de las respuestas que nos dan, nosotros podemos ver su capacidad de abstracción, ¿ya? Incluso le pedimos que encuentre, ¿no? En qué se diferencia un río de una laguna, y nos tiene que dar respuestas lógicas.
¿Ya? Ustedes pueden hacer cualquier tipo de pregunta, pero que también tenga que ser lógica, ¿no? Hay algunas guías también que permiten o que nos brindan algunas opciones que le podemos dar al paciente. Y por último, la afectividad, que esto, la evaluación mucho más profunda se hace en psiquiatría, pero ya el momento de nosotros ver al paciente, ya sea cuando empieza a hablarnos o el rato que ingresa al consultorio o cuando ya lo vamos a evaluar, podemos ver que es una persona que está deprimida, está eufórica, está agresiva, está ansioso, está apático, está ambivalente, entonces ya es simplemente observando su conducta, ¿no? Esto también yo creo que ya lo han debido ver en psiquiatría, las características de cada uno de estos. Entonces, estas son las 13 funciones cerebrales superiores que evaluamos en neurología como primera parte del examen neurológico y la primera parte de la semiología. Pareciera complejo, pareciera largo, tedioso de hacer, pero si seguimos el orden que les he explicado al principio y si seguimos la secuencia de pasos y aplicamos los tests, se hace bastante interesante y entretenido, en especial por el tipo de respuestas que obtenemos de los pacientes que puedan estar alterados. Ahora, esto nos puede tomar, por ejemplo, media hora evaluar todo esto, que ya a veces puede ser mucho tiempo, más si estamos en consulta donde tenemos que capturarnos, ¿no? Entonces, existen otros tipos de test que tratan de englobar la mayor cantidad de funciones cerebrales superiores y trata de evaluarlas, ¿ya? Tenemos acá, por ejemplo, esta que es la más conocida, que es el test de MoCA. Lo voy a ampliar un poquito. Ya. El test de MoCA, que es un test de evaluación cognitiva de Montreal, nos permite ver, primero acá como ven, las funciones ejecutivas, donde nosotros le pedimos al paciente que complete esta secuencia, ¿ya? Le pedimos que copie este dibujo, acá este cubo, le pedimos que dibuje un reloj de manecillas y que marque la hora 11:10 y le damos una puntuación. Si lo hace bien, le damos 1. Si dibuja bien, igual le damos un punto. Y así sobre 5 vemos cuánto ha cumplido acá. Para identificación de objetos, para ver el tema de las anomias, por ejemplo, ¿no? Como les he explicado, le pedimos que reconozca estos animales. Este tipo de test está avalado para nuestro medio, ¿ya? Por eso es que está en español y utiliza animales que son de reconocimiento básico para cualquier persona. Si ven los test de MoCA de otros países, por ejemplo, son otro tipo de animales que están acá. ¿Ya? Entonces, dependiendo si los reconoce, igual le damos una puntuación de 1 a cada uno. El test de memoria, que consiste le mencionamos estas 5 palabras: rostro, seda, iglesia, clavel y rojo. Y le pedimos que nos lo repita, ¿ya? Entonces, aquí no calificamos todavía, pero simplemente anotamos si es que al primer intento cuáles ha respondido y cuáles no. Le hacemos un segundo intento para asegurarnos de que se acuerde lo más que pueda, ¿ya? Y le decimos que recuerde estas palabras porque en 5 minutos le vamos a volver a preguntar. Esta primera evaluación del primer y segundo intento no tiene puntaje, ¿ya? Luego seguimos con la evaluación de la atención. Esto es lo que les estaba diciendo que les iba a mostrar. Si bien hay diferentes tests como los que les he mostrado, como el de las letras y demás, existen otras formas de evaluar la atención. Por ejemplo, con esta serie de números, que le pedimos que repita esta secuencia de números y la evaluamos inmediatamente. Si nos repite correctamente, le damos un punto. Les repetimos estos números, 7, 4, 2, y le pedimos que lo repita al revés, o sea, 2, 4, 7. Si lo hace bien, igual le damos una puntuación de 1. ¿Ya? Entonces, 1 y 1 aquí vamos marcando, ¿no? Sobre 2, ¿cuánto tiene? Otra forma de evaluar la atención. Le leemos toda esta lista de letras. Ya le mencionamos cada una de estas letras. Y cada vez que mencionemos la letra A, el paciente tiene que golpear con la mano. Le pedimos que ponga la mano sobre la mesa y que golpee. Cada vez que escuche la letra A, tiene que golpear. Y ahí vemos cuántas veces se equivoca y cuántas veces o no golpea cuando le digamos la letra A porque está distraído,
O empieza a golpear en cualquier letra, ¿no? Le dices M y golpea, le dices A, golpea. Entonces te das cuenta que no está con una atención enfocada, ¿ya? Y la evaluación de números, como les decía, de 100 empezamos restando 7. 100 menos 7 nos tiene que dar esta respuesta, menos 7 nos tiene que dar el 86, menos 7, 79 y así, por lo menos 5 series. Acá está la puntuación, cuánto le vamos a dar, dependiendo de cuántas se equivoque. Para evaluar el lenguaje, le pedimos que repita esta frase: el gato se esconde bajo el sofá cuando los perros entran en la sala. Si lo hace correctamente sin cambiar las palabras y el orden, igual le damos una puntuación de 1, lo mismo para esta otra frase. ¿Ya? La fluidez del lenguaje se evalúa en este test. Agarramos nuestro celular y cronometramos 1 minuto. Le pedimos que en 1 minuto nos diga todas las palabras que empiecen con la letra P. Algunos empiezan a decir nombres, por lo tanto los nombres no son válidos, ¿ya? El valor normal es de 11 palabras en 1 minuto. En otra literatura van a encontrar que es 15 palabras en 1 minuto por lo menos, ¿ya? Con eso significa que tiene una fluidez de lenguaje normal. Entonces acá en este espacio se anota cuántas palabras nos ha dicho y aquí si corresponde, si le damos un punto. En cuanto a la abstracción, lo que acabamos de ver, las semejanzas, ¿no? Entre manzana y naranja, un tren y una bicicleta, un reloj y una regla. Y aquí ya evaluamos la memoria a largo plazo, donde ya han pasado 5 minutos y le pedimos que repita las palabras que le habíamos pedido hace rato, ¿no? Aquí arriba en la evaluación de memoria. Y aquí es donde ya empezamos a darle puntuación. No necesariamente tiene que ser en orden, pero nos tiene que decir las palabras, ¿no? Y dependiendo de cuántas se haya equivocado, sobre 5 le damos su puntuación igual. Y por último, evaluamos la orientación. El día, el mes, la fecha en que nos encontramos, el año, el día de la semana, el lugar y la localidad. Entonces, al final sumamos toda esta columna de puntuaciones y le damos una puntuación sobre 30, ¿ya? Donde lo normal es 26 o más, ¿ya? Y tomando en cuenta si ha tenido por lo menos 12 años de estudios, le sumamos un punto más si ha tenido menos de 12 años de estudios. ¿Ya? Entonces, esto nos permite ver y evaluar de manera rápida. Esto está calculado para hacer por lo menos en 10 minutos. Nos permite evaluar de manera rápida la mayor parte de las funciones cerebrales que les he mencionado, en especial aquellas que tienen un test, porque las otras se evalúan el rato que entra el paciente, el rato que estás hablando con él, y con esto ya complementas, ¿no? Y puedes anotar incluso con un test de MOCA cuántos puntos te ha salido y si es que está alterado, si está normal. ¿Listo? Entonces, esas vendrían a ser las funciones cerebrales superiores. Con eso habríamos acabado y este vendría a ser el primer tema y la primera parte del, del examen neurológico. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, comentarios, algo? ¿Nada? No, doctor. Ya, perfecto. Bueno, entonces, mañana van a continuar con el doctor Aguilar, tengo entendido, ¿no?